El aire en esa ritualística cámara no solo se puso pesado, hirvió. Era una presión sofocante, densa, como si el oxígeno mismo estuviera siendo cocinado en un horno invisible, apretando mi pecho, haciéndome sentir que mi piel se encogía, que mis pulmones luchaban por cada partícula de aire envenenado. El puñal de obsidiana, incrustado con rubíes falsos que ahora parecían ojos de sangre muerta, se partió en mi mano con un crujido seco y siniestro, como un hueso que se quiebra bajo una presión insoportable, antes incluso de que pudiera tocar a la víctima designada para mi oscuro sacrificio. Pero el verdadero pavor, el horror que heló mi sangre hasta el tuétano, no vino de la hoja rota, ni del fracaso de mi ritual. No, brotó de un hedor abismal, un olor a carne podrida, a descomposición avanzada, mezclado de forma abominable con un perfume caro, empalagoso y artificial, que invadió mis fosas nasales con la violencia de un puñetazo, emanando de absolutamente nada. En ese microsegundo congelado en el tiempo, vi el infierno en los ojos de una presencia sin forma, un vacío que me observaba desde la negrura más profunda, y mi alma, mi ser más íntimo y olvidado, gritó con una voz que no era mía, pero resonó en cada fibra de mi existencia. ¡Corre! ¡Corre, insensato! ¡Huye de esto antes de que sea demasiado tarde! Soy Lucas, y lo que voy a relatarles no es una pesadilla, es la verdad cruda y abrasadora de mi propia condenación y de la misericordia más incomprensible. Mi vida, antes de aquel día macabro, era una farsa meticulosamente construida, una torre de apariencias erigida sobre un pantano de mentiras y podredumbre espiritual. De puertas para afuera, la imagen era impecable, un retrato perfecto del joven creyente, el hermano comprometido que no faltaba ni a un solo servicio dominical, ni a la célula de estudio bíblico los miércoles por la noche. Incluso, mi voz, esa que yo creía un don celestial, se alzaba con una aparente devoción en el ministerio de alabanza cada fin de semana. Cantaba con el micrófono en la mano, los ojos cerrados en una pose de éxtasis espiritual, el rostro elevado hacia un cielo que en mi imaginación estaba complacido conmigo, proyectando una piedad que mi corazón, en lo más profundo de su miseria, no conocía en absoluto. Los aplausos de la congregación eran el combustible de mi ego desmedido, la admiración que me prodigaban me inflaba hasta el borde de la explosión, y yo, en mi soberbia ciega, pensaba que Dios estaba encantado con mi talento, con mi unción, con mi entrega. ¡Qué ciego estaba! ¡Qué infeliz en mi autoengaño! Pero cuando las luces de la iglesia se apagaban, cuando la madrugada se cernía silenciosamente sobre mi habitación y el mundo se dormía, el verdadero Lucas emergía de las sombras. Bajo la luz azulada y fantasmal de mi pantalla de teléfono, consumía horas interminables, a veces hasta que el sol asomaba tímidamente por el horizonte, en una grotesca y solitaria idolatría de píxel. Sitios web prohibidos, imágenes que prometían un placer efímero y un escape momentáneo de mi vacuidad, pero que invariablemente me dejaban un sabor amargo a ceniza en la boca, un rastro pegajoso de culpa y vergüenza en el alma. Mi teléfono, ese mismo aparato que de día llevaba mensajes de aliento y versículos bíblicos compartidos, de noche era un portal, una puerta abierta a la depravación, a conversaciones secretas que ni siquiera me atrevía a pronunciar en voz alta, a pensamientos que blasfemaban el altar que tanto aparentaba respetar. Y la hipocresía no terminaba en la intimidad de mi cuarto. Durante el propio culto, mientras el pastor predicaba la santidad y la inminencia del retorno de Cristo con voz tronante, mi mirada se desviaba, mis ojos se movían inquietos, mi mente vagaba lejos de la palabra. En lugar de sumergirme en las verdades eternas de la Escritura, mis dedos ágiles, entrenados por años de vana navegación, enviaban mensajes coquetos de WhatsApp a alguna hermana recién llegada, a alguna joven que yo, en mi bajeza moral, veía como una nueva conquista, un nuevo trofeo para mi ego. Mis oraciones eran huecas, recitadas de memoria, mis amén vacíos, sin sustancia, mientras mi mente, en un segundo plano perverso, ya planeaba el siguiente encuentro prohibido, la siguiente mentira que hilvanaría, el siguiente acto de engaño que me hundiría un poco más en el fango de mi propia corrupción. Incluso el diezmo,
que debería ser una ofrenda de corazón agradecido al Señor, se había convertido en una transacción fría y calculada, un mero cumplimiento de una norma religiosa, no un acto de amor. No era honrar a Dios con la primicia de lo que Él me daba, sino asegurar que, tras cumplir mi deber religioso, quedara suficiente dinero para esas zapatillas de marca que tanto codiciaba, para esa camisa costosa que me sentaría también en el próximo servicio dominical, para el perfume importado que me daría una falsa aura de sofisticación. Todo, absolutamente todo en mi vida, era para mantener la fachada, para impresionar a los hermanos y hermanas de la congregación, para recibir cumplidos vacíos por mi buen gusto, nunca para agradar al Dios vivo que decía servir con mis labios, pero al que mi corazón traicionaba día a día. Mi alma era un pozo profundo de vanidad disfrazada de espiritualidad, una tumba blanqueada por fuera, impecable y brillante, pero llena de huesos secos, de putrefacción y de muerte por dentro. Pero mi arrogancia y mi fe tibia no solo me llevaron a la hipocresía en la iglesia, me arrastraron por caminos aún más oscuros, hacia la senda de la hechicería. Yo, Lucas, el cristiano, me había convertido en el brujo, un hombre que, buscando control sobre mi destino y sobre las personas, había caminado por senderos sombríos durante años, buscando poder donde no había luz, donde solo había abismo. Mi ambición era desmedida, un hambre insaciable que me llevó a generar deudas colosales a través de una serie de inversiones proféticas que solo existían en mi mente delirante. Mi negocio, una supuesta consultoría de marketing digital con principios cristianos, era en realidad una fachada podrida para vender promesas vacías y diseños genéricos a pequeños emprendedores, cobrando precios exorbitantes que los hundían más en su desesperación. Yo no creía en el esfuerzo honesto, en la espera paciente de Dios. Lucas creía en los atajos, en el éxito rápido a cualquier costo. Y cuando los números rojos de mis cuentas se volvieron un agujero negro que amenazaba con devorarme por completo, mi fe pervertida me llevó a buscar soluciones donde un verdadero creyente jamás debería pisar, en el ocultismo. Un día, escuché a escondidas una conversación sobre un maestro espiritual, un brujo de mirada turbia y un sinfín de amuletos de plata que tintineaban a cada paso, quien supuestamente podía alinear energías y limpiar karma para atraer la prosperidad. En mi arrogancia, pensé que Dios, en su infinita misericordia, entendería que yo solo estaba acelerando el proceso de bendición. Después de todo, no éramos los cristianos cabeza y no cola. Yo necesitaba ser cabeza y rápido, sin importar el precio. Mi casa, mi supuesto santuario, se llenó de inciensos con olor a almizcle dulce que intentaban disimular, sin éxito, el olor rancio de las hierbas podridas usadas en los baños de despojo que el brujo me recetaba. Velas de colores extraños ardían en rincones oscuros, sus llamas danzando con sombras grotescas en las paredes, mientras yo susurraba oraciones incoherentes aprendidas del brujo, mezclándolas blasfemamente con fragmentos de salmos, en un espectáculo repugnante de sincretismo demoníaco. Mi fe era un barniz tan fino, tan transparente, que se desprendía al menor roce, revelando la madera podrida y carcomida que había debajo. Me ponía mi mejor traje para el culto del domingo, alzaba las manos con lágrimas fingidas en los ojos durante la alabanza, y luego, en la oscuridad cómplice de mi auto, respondía a mensajes de texto con propuestas indecentes a mujeres casadas de la congregación, mientras prometía éxito garantizado a clientes que sabía que nunca lo tendrían. Yo creía que mi limpieza con el brujo funcionaría. No sabía que estaba a punto de enfrentar la única limpieza verdadera, la del juicio. Esa noche fatídica, mi propósito era escalofriantemente claro: consagrar un objeto maldito que, según el brujo, me otorgaría el poder de la inmortalidad. ¡Qué ironía amarga! Yo buscaba la vida eterna en las profundidades del abismo, en vez de en la fuente de toda vida.
La sala de rituales, apenas iluminada por las velas de cera de dudosa procedencia, estaba impregnada de un dulzón y nauseabundo aroma a incienso barato y flores marchitas, que intentaban, en vano, disimular el hedor a azufre que ya se adhería a mis ropas, a mi piel, a mi alma. Mi corazón latía con la excitación prohibida de lo oculto. No había temor en mí, solo una adrenalina perversa que me impulsaba al abismo. Había cruzado todos los límites imaginables, burlado cada mandamiento divino, pisoteado cada advertencia del espíritu. Pero en ese instante crucial, en el clímax de mi oscura devoción y mi arrogancia, algo se rompió. No fue solo el puñal físico que se hizo añicos, fue el velo ilusorio que me separaba de la verdad desnuda, de la realidad sin filtros del otro lado. El olor, ese olor. Ya no era solo el incienso barato o el azufre, se intensificó de una manera que me perforaba los sentidos, se metía en mis pulmones y quemaba mi garganta. Era algo más íntimo, más terrorífico. Era la esencia misma de la putrefacción, una descomposición que no venía de un cuerpo físico, sino de la desintegración del espíritu, de un alma que se pudría desde adentro. Y el perfume caro, el empalagoso aroma que había invadido la sala, ese era el aroma de mi propia vanidad, de mis disfraces cuidadosamente elaborados, de cada vez que me presentaba impecable ante el mundo, mientras por dentro mi alma se descomponía en 1000 pedazos de hipocresía. Era el perfume de mis mentiras cuidadosamente diseñadas, de mis engaños, de mis mensajes de adulterio en WhatsApp enviados durante el culto, de mis ropas compradas no para cubrir mi cuerpo con decencia, sino para provocar miradas y pensamientos impuros. La presencia que me observaba. Era una sombra sin forma definida, pero con ojos. Ojos que no tenían iris ni pupila, solo un vacío infinito, una oscuridad que absorbía toda la luz, toda esperanza, toda posibilidad de redención. Eran los ojos del infierno, mirándome de frente, no como un demonio que me ofrecía un falso poder, sino como un juez implacable que me condenaba sin apelación. En ese momento, mi ser entero, mi alma, mi conciencia, gritó con una voz que no era mía, pero que resonaba en lo más profundo de mi existencia con una urgencia desgarradora. «Corre, corre insensato, huye de esto antes de que sea demasiado tarde». Pero, ¿a dónde podía correr un hombre que había construido su propio infierno personal ladrillo a ladrillo? ¿Cómo escapar de lo que ya estaba irrevocablemente dentro de mí, pudriéndome desde el centro de mi ser? Fue en ese preciso microsegundo, mientras la caverna se llenaba de un hedor acre a azufre y a un miedo primordial, que sentí un dolor que nunca antes había experimentado en mi vida terrenal. No era una simple punzada física, era como si una mano gélida, invisible, pero de una fuerza sobrenatural, me apretara el corazón con una brutalidad inaudita. Una mordaza se cerró implacablemente sobre mi pecho, cortándome la respiración, robándome el aire, y una agonía lacerante, eléctrica, recorrió cada fibra de mi ser, desde la punta de mis dedos temblorosos hasta la raíz de mi cabello. Mis pulmones, esos que tanto me habían servido para mis cantos hipócritas, se negaron a inflarse, mis músculos se tensaron en un espasmo incontrolable que me sacudió por dentro, haciéndome temblar con una violencia que no era mía. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, tratando desesperadamente de aferrarse a la poca luz rojiza que quedaba en el recinto, pero todo se volvió borroso, distorsionado, como una pintura al óleo disolviéndose caóticamente en agua. El suelo pareció elevarse, el techo descender, y el mundo entero giró sin control, un remolino caótico de sombras, de luces moribundas y de sonidos amortiguados que se desvanecían en el silencio. Luego vino el silencio, un vacío ensordecedor, absoluto, que engulló todo lo que yo era y todo lo que creía ser. Mi corazón, ese órgano engañoso que latía al ritmo de mi vanidad y mis aspiraciones mundanas, ese que nunca había entregado verdaderamente a Dios, simplemente se detuvo. Un último, débil palpitar, un temblor final que se extinguió en la oscuridad más profunda, y luego nada, absolutamente nada. No fue una muerte dulce o esperada, fue una interrupción violenta, un choque brutal que destrozó mi existencia.
Sentí como mi alma era arrancada de mi cuerpo con una ferocidad inaudita, como si un gancho invisible me jalara desde lo más profundo de mi ser, desprendiendo cada lazo que me unía a la carne. No fue un deslizamiento suave, ni una transición pacífica de la vida a la muerte. Fue una separación chocante, un desgarro cruel de la carne, un desprendimiento que sentí en cada célula, en cada nervio de mi ser espiritual, como si me hubieran arrancado la piel viva. Mi espíritu fue catapultado, expulsado violentamente de su prisión de carne con una fuerza inimaginable, como un proyectil lanzado al vacío más absoluto. Un grito mudo, de horror puro, escapó de mi esencia mientras era lanzado a un abismo desconocido, a un pozo sin fondo, a una caída vertiginosa que jamás, ni en mis más oscuras pesadillas, había imaginado que un cristiano como yo podría experimentar. La oscuridad me engulló por completo, no una oscuridad de la noche terrenal, sino una ausencia total de luz, de vida, de esperanza, de cualquier atisbo de bondad o consuelo. Era un frío que calaba hasta lo más íntimo de mi ser, un frío que congelaba el alma hasta sus raíces, que aniquilaba cualquier recuerdo de calor, de afecto, de amor divino. Y mientras caía, en ese vacío aterrador, el perfume barato de mi engaño y mi hipocresía, esa fragancia que había definido mi vida de fachada, se mezclaba y fusionaba con el hedor acre del miedo y la putrefacción que comenzaba a surgir de mi cuerpo inerte, abandonado en la tierra. No había salvación, no había escape, solo la caída, una caída eterna hacia lo desconocido. La caída fue vertiginosa, un descenso imparable hacia un vacío que no era la nada, sino una ausencia helada y repugnante de todo lo bueno. Mis entrañas se retorcían con una náusea profunda, como si fueran a ser expulsadas, no por el movimiento físico, sino por el horror incomprensible que me invadía. Era un frío que calaba los huesos, un frío no de temperatura, sino de desesperación pura, un escalofrío que no provenía del exterior, sino del alma misma que, en su esencia, se sabía irrevocablemente condenada. Y con el frío, el hedor. Aquel tufo nauseabundo que me había golpeado en la sala del brujo, el de carne putrefacta en su estado más avanzado, mezclada con el dulzón y empalagoso aroma del perfume más caro, ahora se amplificó hasta volverse una agresión sensorial insoportable. Era un ataque total a mis sentidos, una densa nube de putrefacción que me envolvía, me ahogaba, se metía por cada poro de mi piel espiritual, por cada respiración que ya no necesitaba para vivir, pero que mi mente seguía simulando con un terror visceral. Podía saborearlo en mi boca, como si estuviese masticando ese mismo aire viciado, corrompido hasta la médula. Era el aliento del abismo, la respiración del infierno. No era una oscuridad absoluta la que me recibía, era peor, era una negrura fracturada, apenas rota por una luz rojiza y pulsante, como las brasas moribundas de un incendio que solo arde lento, prolongando la tortura sin fin. Esta luz intermitente, lúgubre, no iluminaba, al contrario, revelaba apenas en los contornos las siluetas disformes, grotescas, de lo que solo podían ser personas, cuerpos retorcidos en gestos de agonía eterna, flotando o suspendidos en este éter pestilente, esta atmósfera viscosa de desesperación. No podía distinguir rostros con claridad aún, pero la imagen mental se grababa a fuego en mi espíritu. Eran almas en tormento, sombras desfiguradas por el sufrimiento incesante, atrapadas en esta caída perpetua, en este espacio sin fondo ni consuelo. La desesperación de ellos era un grito mudo que resonaba en el silencio agobiante de mi propia caída, un eco siniestro que me decía: «Este es tu destino».
Y yo seguía cayendo, sin fin, sin descanso. Cada segundo era una eternidad de terror incomprensible y de un asco que me revolvía las entrañas. El infierno no es un lugar, es una experiencia que te desgarra desde adentro, que te muerde el alma con colmillos afilados de agonía perpetua. Y mientras seguía cayendo en esa espiral eterna de terror y asco que me succionaba sin piedad hacia lo desconocido, un nuevo tormento, más insidioso que los anteriores, asaltó mis sentidos. No era solo la presión aplastante que me oprimía, ni el hedor a putrefacción y azufre que ya me quemaba las fosas nasales hasta la irritación más profunda. Era el sonido. El sonido del infierno no era un grito aislado, ni el alarido desesperado que uno esperaría de la condenación, un gemido solitario. No, era un lamento, sí, pero un lamento desafinado, continuo, incesante, una cacofonía perpetua que sonaba como un coro de almas rotas, quebradas por una eternidad de culpa y arrepentimiento tardío. Un quejido grave y agudo a la vez, una sinfonía macabra de angustia que perforaba el aire denso y nauseabundo, filtrándose por mis oídos hasta lo más profundo de mis huesos, haciendo vibrar mis entrañas con cada nota distorsionada, con cada disonancia de dolor. Cada segundo de mi caída, ese coro grotesco se hacía más claro, más íntimo, más aterradoramente familiar, como si siempre hubiera estado allí, esperando por mí. Y entonces, en medio de esa podredumbre acústica, de ese tejido sonoro de desesperación sin fin, empecé a reconocer voces. Voces que una vez escuché en la radio de mi auto, en la televisión, en el canal de YouTube de la iglesia, en conciertos masivos donde miles de personas levantaban sus manos, engañados por una falsa unción, por un espejismo de espiritualidad. Eran las voces de cantantes famosos de la música gospel, esos ídolos de barro con pies de arcilla que, con sus melodías pegadizas y letras aparentemente inspiradas, manipularon y embaucaron a millones de creyentes incautos. Reconocí a pastores convertidos en artistas, con discos de oro colgados en sus lujosas paredes, con mansiones que superaban en tamaño a iglesias enteras, con jets privados que los llevaba a cruzadas donde solo cosechaban fortunas obscenas a expensas de la fe de los más vulnerables. Ellos usaron el don de la alabanza, no para glorificar a Dios, el único digno, sino para edificar sus propios imperios terrenales, para enriquecerse descaradamente con diezmos y ofrendas extorsionadas a sus ovejas. Su fe era un negocio lucrativo, su unción una marca registrada de mercadotecnia vacía, sus conciertos un espectáculo de vanidad, de ostentación y de ego que nada, absolutamente nada, tenía de espiritual. Prometían bendiciones celestiales, sanidades milagrosas y prosperidad sin límites a cambio de bienes materiales, mientras ellos mismos se daban una vida de lujo obsceno, dejando a sus ovejas con las almas vacías y los bolsillos rotos, hambrientas de una verdad que nunca les dieron, solo migajas de un evangelio diluido. Ahora, aquí, en este abismo infernal, en esta vorágine de tormento incesante, intentaban alabar. Sus bocas se abrían, sí, en un acto reflejo, un patético y desesperado eco de lo que una vez fue su fachada de piedad en la tierra. Pero de sus gargantas, de esas gargantas que una vez emitieron notas perfectas y mensajes de esperanza que sonaban tan convincentes para las multitudes, brotaban gusanos. Una masa pulsante, blanquecina, gelatinosa y retorciéndose sin control, que se derramaba incesantemente por sus labios lívidos y ahogaba cualquier intento de emitir un sonido inteligible.
Su saliva se mezclaba asquerosamente con la carne putrefacta de los vermes, creando una baba nauseabunda, un asco indescriptible que te revolvía el estómago y te dejaba sin aliento. Cada vez que intentaban forzar un aleluya o un amén, la voz no salía. En su lugar, de sus pechos desgarrados por el tormento y sus cuerdas vocales corroídas por el pecado y la falsedad, surgían chillidos agudos, agónicos, horribles graznidos guturales que venían de la desesperación más profunda y eterna. Era una sinfonía nauseabunda de fracaso espiritual, una orquesta macabra, donde cada nota era el lamento eterno de un alma condenada, el eco eterno de un talento divino profanado, vendido por la vanidad de un escenario, por el oro fácil de la idolatría de Pixel, por la aprobación fugaz de las multitudes. Ese era el verdadero oro de los condenados, y yo era parte de su audiencia involuntaria, forzado a presenciar cada nota de su tormento. Mis ojos, forzados a presenciar cada detalle con una claridad punzante y sin escapatoria, se desviaron hacia una visión aún más grotesca, si eso era posible. Allí, en la penumbra ardiente de ese lugar de no vida, en medio de la humareda tóxica que quemaba los ojos, había mujeres. Sus cuerpos, antes glorificados en redes sociales y pasarelas de moda, eran ahora una caricatura repulsiva de carne putrefacta y gangrenosa. Estaban desnudas, o lo que quedaba de sus formas esqueléticas y corroídas, intentando inútilmente cubrirse con manos ya reducidas a huesos semidescompuestos, aferrando restos de joyas que en vida fueron deslumbrantes y costosas. Pero el fuego eterno, esa flama que no consume el cuerpo pero tortura el alma sin cesar, había derretido el oro y la plata, transformando los diamantes en carbón hirviente y candente. Estas reliquias de su vanidad terrenal se fundían dolorosamente en su piel en descomposición, adhiriéndose a ella como llagas incandescentes, creando una tortura insoportable. La belleza que adoraron por encima de todo se había vuelto su castigo más ardiente y eterno. Los hilos finos de lo que una vez fueron tejidos caros, seda, encaje, satén, ropas de marca que costaban fortunas, ahora eran apenas harapos descoloridos y humeantes. Se desintegraban al contacto con su propia carne putrefacta, formando una mezcla asquerosa y repugnante de tela podrida y tejido necrótico, una pasta viscosa de desesperación. Era un intento desesperado y fútil de restaurar una apariencia, una dignidad que el infierno les había despojado por completo, revelando la verdadera y horrible fealdad de sus almas, corrompidas por la superficialidad. La pretensión que las consumió en vida la seguía consumiendo en la eternidad, pero ahora sin la menor esperanza de engañar a nadie. La vergüenza de su desnudez era perpetua, su deseo de ocultarla, inútil y cruelmente imposible, un tormento adicional que las desgarraba. Sus ojos, ahuecados y sin pupilas, brillaban con un vacío escalofriante, reflejando el abismo de su arrepentimiento tardío y su eterna, inquebrantable desesperación. No había lágrimas, solo el eco fantasma de una existencia dedicada por completo a la superficie, a la imagen, al culto de lo perecedero. Pero lo más perturbador, lo que resonaba en el aire denso y pesado de ese lugar de tormento, era el murmullo constante que escapaba de sus labios ennegrecidos y agrietados. Era una sola palabra, repetida una y otra vez, hasta la locura total: belleza, belleza, belleza. Un susurro desquiciado que se entrelazaba con el siseo de sus cuerpos mientras la piel se les desprendía en gruesos jirones, revelando músculos corroídos y huesos expuestos a la intemperie infernal. Cada desprendimiento de carne liberaba un hedor nauseabundo, una mezcla insoportable de carne en descomposición, fluidos rancios que chorreaban y un rastro fantasmal, pero punzante, de perfume caro que, lejos de enmascarar la putrefacción, la intensificaba, la hacía más asquerosa, más repugnante. Creaba una fragancia de muerte y falsedad que asfixiaba el alma hasta lo más profundo, un veneno para el espíritu.
Este era el costo por cada hora invertida frente al espejo, por cada publicación buscando likes y aprobación efímera, por cada outfit diseñado para seducir miradas pecaminosas. Este era el eco de sus vidas vacías, atrapadas en el ciclo interminable de la vanidad eterna, la tortura de su propio anhelo pervertido y condenado. Pero la vanidad femenina no era el único tormento que se desplegaba ante mis ojos aterrados. Mi mirada, arrastrada por un horror que no me permitía apartarla, se fijó en una escena que me heló hasta los huesos, un escalofrío que no era de frío, sino de pavor divino. Allí, en un rincón más oscuro aún de ese abismo, reconocí a hombres que en vida fueron figuras respetadas, pastores cuya elocuencia llenó templos gigantes y estadios. Ahora, de rodillas, con las espaldas curvadas bajo un peso invisible de culpa, intentaban predicar a una congregación grotesca de demonios zombeteiros. Estas entidades se mofaban de ellos con risas ásperas y guturales, una mezcla infernal de raspado de huesos secos y el chirrido de metal oxidado, burlándose con crueldad de cada palabra que esos miserables intentaban pronunciar, cada patético intento de un sermón que ya no tenía poder. Sus púlpitos no eran de madera noble o mármol pulido como en sus grandes iglesias, eran montañas nauseabundas de billetes putrefactos, una masa viscosa y maloliente de dinero en descomposición, de corrupción y avaricia fermentada. El hedor a esta avaricia, a este engaño financiero, era palpable, un gusto amargo y metálico que llenaba el aire. Cada billete, cada donación malavida que robaron a las viudas y a los pobres, era ahora una pila de corrupción hirviente, un trono de inmundicia que se deshacía asquerosamente bajo sus manos temblorosas y gangrenosas. Y sus Biblias, esos mismos libros sagrados que en vida manipularon, profanaron y vendieron como mercancía, ardían con una llama fría y perpetua que no consumía por completo, pero torturaba sin cesar. Las páginas se consumían lentamente, cada versículo desintegrándose en hollín y ceniza en sus manos, un testimonio humeante de sus falsas doctrinas, de sus mensajes diluidos por la codicia. Las palabras divinas se volvían polvo en sus dedos, inútiles, quemadas por la hipocresía que las había profanado y usado para su propio beneficio. Sus rostros, antes confiados y altivos en sus púlpitos de la tierra, estaban ahora desfigurados por el terror más abyecto. De sus ojos, una vez llenos de una falsa unción y un brillo de autoridad engañosa, brotaba un pus espeso y amarillento que se escurría incesantemente por sus mejillas surcadas por las llamas. Pero lo más repulsivo, lo más desgarrador, eran sus lágrimas, no de arrepentimiento genuino o de tristeza, sino de oro derretido, un líquido dorado y brillante, hirviente, que se deslizaba lentamente desde sus cuencas oculares vacías, quemando su piel descompuesta y dejando surcos incandescentes, marcas eternas de su condenación. Oro, el metal que amaron por encima de Cristo y sus rebaños, era ahora el instrumento de su tormento eterno. Cada gota de ese oro hirviente era un ardiente recordatorio de su insaciable codicia, de las almas que vendieron por riqueza, de los mandamientos que pisotearon por el brillo efímero del dinero podrido. Pero la visión no terminó con los pastores. Un horror más profundo, más personal, me esperaba. No en abismos lejanos, ni en la tortura de otros que no conocía, sino en un reflejo distorsionado que surgía de la negrura misma del abismo. Una pantalla infernal, una pared viva de sufrimiento que se curvaba y me envolvía por completo, proyectando 1000 rostros retorciéndose en agonía, un mar de desesperación. Reconocí a muchos, mujeres que en vida dedicaron horas obsesivas al maquillaje y a elegir ropa ajustada, no para cubrirse, sino para adorar en el templo. Sus rostros ahora desfigurados por el fuego, sus labios inflados por veneno y no por colágeno, una burla grotesca de su vanidad. Hombres de negocios que forjaron imperios sobre la miseria ajena, sus manos ahora prensadas olorosamente en pasta de oro hirviendo, un castigo que resonaba con sus crímenes. Y entonces mi mirada se detuvo, se fijó en una imagen con una claridad desgarradora.
Mi corazón, que ya no latía físicamente, pero sentía un pavor helado que lo oprimía, se detuvo aún más. Allí, entre esos rostros condenados, vi una figura desnuda, expuesta en toda su miseria, intentando inútilmente cubrirse con manos que ya no respondían. Una vergüenza tan cruda, tan abrumadora, que perforaba el aire con su intensidad. En una de sus manos, fusionada a la carne viva, burbujeante y humeante por el fuego eterno, había un objeto irreconocible a simple vista, pero lo reconocí con un horror gélido. Era un celular, mi celular. Ese aparato que en la tierra había sido mi confidente silencioso, mi altar personal para la idolatría de Pixel, mi extensión. No era el teléfono de alguien más, era mi teléfono. En la pantalla, ahora un mosaico ardiente de fuego y carne putrefacta, se reproducían sin cesar, en un bucle infernal, las imágenes de la vanidad que busqué con tanto ahínco, los likes vacíos que me obsesionaban día y noche, las fotos de poses estudiadas y falsas que subía para sentirme aprobado, los comentarios superficiales que alimentaban mi ego insaciable. Todo lo que había usado para construir una fachada de piedad y espiritualidad, mientras por dentro mis pensamientos se arrastraban en el fango más oscuro de lo mundano y lo depravado. Cada notificación de redes sociales, cada parpadeo adictivo de la pantalla, cada segundo robado a la oración, a la meditación de la palabra, para navegar sin rumbo por la superficialidad digital, ahora se grababa a fuego en mi piel espiritual, en mi alma misma, como un castigo interminable. Quise gritar, quise negar esa realidad aplastante, pero mi voz estaba atrapada en un nudo de terror puro, inútil. De esa figura deformada que era yo mismo, de ese reflejo infernal de mi propia alma, salió una voz extrañamente familiar, mi propia voz, pero distorsionada por el tormento, ronca por el fuego eterno que la quemaba, aguda por el pánico más abyecto. Y esa voz, mi voz, se lanzó contra mí como un ataque directo, como la sentencia final de mi condenación, retumbando en el eco eterno de ese abismo con una crueldad infinita. Tú eras uno de nosotros, uno de los que amaron más las sombras de la pantalla que la luz del pastor, uno de los que cambiaron la verdad por el píxel, la santidad por el me gusta, la gloria de Dios por la aprobación de los hombres. Viniste a tu lugar de derecho, bienvenido a casa hipócrita, bienvenido al infierno que tú mismo construiste. Las palabras me golpearon con la fuerza de un rayo divino, no en mi cuerpo físico que ya no tenía, sino en lo más profundo de mi ser espiritual. Me desplomé, aunque ya estaba en el suelo de la eternidad, un dolor que traspasaba la existencia. Mi propio yo, mi conciencia desnuda, mi historia de vida, proyectada en ese espejo del infierno, era la prueba irrefutable, ineludible de mi propia condenación. Mis pecados ya no eran secretos para nadie allí, y menos para mí mismo. Cada imagen que ahora ardía en mi celular fusionado era un testigo eterno, una acusación que jamás podría refutar. El olor a carne quemada, ahora mezclado con el hedor acre de plástico derretido y un rancio perfume barato, se aferraba a mí, a mi mente, a cada recuerdo. Los gritos de desesperación no eran solo los de otros, eran también el eco de mi propia alma, viéndome a mí mismo entre los condenados, por la misma vanidad y tibieza que había despreciado superficialmente en otros. En ese abismo de autorreconocimiento, la verdad se clavó en mí como 1000 puñales incandescentes. Muchos de los que se retorcían a mi alrededor en esa agonía perpetua no eran ignorantes que jamás habían escuchado el Evangelio, no, eran rostros familiares, rostros que alguna vez vi sentados en los bancos de la iglesia, con Biblias en mano, alabando con los labios, pero con el corazón a años luz de Dios.
Eran pastores que predicaron la santidad y vivieron la inmundicia en secreto, mujeres que cantaron con voz melodiosa en el ministerio de alabanza, pero usaron su cuerpo como anzuelo para la lujuria y la vanidad en las redes sociales, jóvenes que conocieron la palabra desde niños, pero entregaron su vida al culto de la imagen y la gratificación instantánea, desechando lo eterno por lo efímero. El olor a piel quemada, ahora mezclado con un almizcle dulzón y barato de las discotecas más infames, se hacía insoportable, una tortura olfativa sin fin. Era el olor de la carne corrompida, maquillada para el engaño y la seducción, ahora revelada en toda su putrefacción eterna. Y entre los alaridos generales de tormento se distinguía un lamento aún más agudo, una agonía diferente, más punzante, el tormento del casi. Vi a una mujer, su rostro desfigurado por el fuego, su boca abierta en un grito silencioso y perpetuo, mientras un torrente de bilis negra brotaba incesantemente de sus ojos vacíos. Susurró, con una voz raspada que apenas era un quejido agonizante: tuve la iglesia, tuve el llamado, preferí el brillo de los likes, el cuerpo esculpido en el gimnasio, la admiración de los hombres por encima de su mirada pura y santa. Sus manos, que una vez se alzaron en alabanza en el templo, ahora se aferraban a su propia carne, arrancándola en un inútil y desesperado intento de escapar del tormento que le recordaba cada segundo la oportunidad perdida, el tiempo malgastado en la vanidad. Ella había conocido la verdad del Evangelio, sentido la invitación del Espíritu Santo en servicios dominicales llenos de poder y en retiros espirituales, pero cada vez había elegido la aprobación humana, el vestido atrevido que no dejaba nada a la imaginación, la foto perfecta que ocultaba un corazón lleno de celos, la amistad con el mundo que la Biblia llama, sin paliativos, enemistad con Dios. A su lado, un hombre que alguna vez fue un respetado líder en una congregación, ahora era solo una masa hirviente de pus y desesperación. Su grito no era por el fuego que lo consumía, sino por la memoria, una memoria implacable. En sus ojos vacíos se veía el vívido recuerdo de los sermones que él mismo predicó con tanta elocuencia, de las vidas que vio transformarse por la palabra que él mismo profanó. Pero su corazón había estado lleno de envidia por el pastor principal, de codicia por el dinero, de mentiras en sus negocios fraudulentos. El sonido que emitía era como el de un coro de grillos gigantes raspando un vidrio sin fin, un chirrido constante que perforaba el alma, mientras las palabras lo supe, ¿por qué elegí el poder? ¿Por qué la avaricia? Se repetían sin cesar, hasta la locura total. Había ignorado, conscientemente, el susurro del Espíritu que le decía, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Él lo enseñó desde el púlpito, pero jamás lo vivió en su vida privada, en su corazón. Ese era el verdadero horror, no solo el fuego que quemaba la carne, no solo los demonios que se mofaban, sino la ineludible y perpetua certeza de que tuvieron la oportunidad, el conocimiento, el llamado directo de Dios. Tuvieron la Biblia abierta en sus manos, la voz del predicador en sus oídos, el sentir del Espíritu Santo en su alma, y aún así, consciente, deliberada y obstinadamente, eligieron el camino ancho de la perdición. Cada gota de fuego que los consumía, cada mordisco de gusano que los devoraba, cada segundo de desesperación era una condena no solo de Dios, sino de su propia elección egoísta, de su amor por el mundo y por sí mismos, por encima de aquel que les ofreció la vida eterna y verdadera. El peso de lo que perdieron, del banquete celestial que despreciaron por las migajas putrefactas de este mundo, era un tormento más punzante que cualquier llama. Se veían reviviendo cada momento donde la santidad se presentó ante ellos como un camino claro, y cada vez su mano tomó la concupiscencia, la vanidad, el orgullo, el adulterio, la avaricia. El casi era una carga que jamás se aligeraría. Era el lamento eterno de la oportunidad desperdiciada, una herida que jamás cicatrizaría, que sangraría por toda la eternidad.
El terror era mi única compañía, un abrazo frío y asfixiante que me oprimía el alma. El hedor a carne quemada, a azufre, a perfume barato mezclado con excremento y con la putrefacción del ego me hacía vomitar bilis negra. El grito se había solidificado en mi garganta, inútil, ahogado por el horror. Mis ojos solo veían una tortura incesante, un tormento visual y auditivo que desgarraba el alma sin piedad, donde cada lamento era un escalofrío que te secaba hasta la última gota de esperanza, hasta la última fibra de fe. En el pico de esta desesperación absoluta, al borde de la fragmentación mental y espiritual, una voz, no visible, no había una forma tangible o un cuerpo que la produjera, sino una vibración pura que nacía y resonaba en cada célula de mi ser, perforando el tormento con la autoridad de 1000 truenos y la solemnidad de la eternidad misma. No era la voz dulce y consoladora de Jesús que anhelaba escuchar en mis momentos de hipócrita piedad, esa que imaginaba consolándome y perdonándome sin consecuencias, sino la de un ángel, clara, cristalina, imperativa, desprovista de cualquier dulzura o compasión para el tibio, para el hipócrita. Cada palabra era un martillo golpeando el yunque de mi conciencia, grabándose a fuego en lo más profundo de mi ser, en mi mismo espíritu. «Diles», resonó la orden con una fuerza que hizo vibrar mis huesos hasta el dolor, una fuerza que me sometió a la verdad de su mandato ineludible. «Diles que la santidad no es un ritual vacío o una mera apariencia superficial para agradar a otros hombres, no es un velo religiosamente colocado en la cabeza o una corbata impecablemente anudada para el culto de domingo. Diles que la santidad es abandonar el veneno que se esconde en las conversaciones clandestinas de WhatsApp, borrando sin remordimientos los mensajes de adulterio, los chismes destructivos sobre el hermano o la hermana, las imágenes explícitas que solo la oscuridad del pecado engendra en el corazón. Es arrancar, con el dolor más profundo si es necesario, el ojo que se desliza pecaminosamente por la pantalla prohibida del teléfono, que codicia las fotos provocativas en las redes sociales, los videos inmundos que destruyen el alma y corrompen el espíritu. Es desterrar para siempre cualquier idolatría de píxel, cualquier pantalla que compita con la majestad del rostro de tu Señor. Diles que es amar mi palabra, la escritura viva y transformadora, más que la marca ostentosa de su ropa de diseñador, más que el último modelo de su carro lujoso, más que la vana aprobación de los hombres que los miran solo por su vestimenta y no por la pureza de su espíritu. Santidad es la esencia misma de su ser, el reflejo inmaculado de mi carácter en cada acción, en cada pensamiento, en cada reacción ante la tentación. No es el espectáculo que montan para la congregación, no es el show de su falsa piedad para ganar aplausos. Es la pureza interna que se niegan a cultivar día tras día en lo secreto de sus corazones. Este mensaje, más que meras palabras pronunciadas al viento, fue una descarga eléctrica que me quemó el alma desde lo más profundo de mi existencia. La voz del ángel se desvaneció tan abruptamente como apareció, pero su eco sigue vibrando en mí hasta este mismo instante, un recordatorio constante, doloroso e ineludible de la verdadera dimensión del pecado y del altísimo costo de la complacencia espiritual. El infierno continuaba su danza macabra y eterna a mi alrededor, con sus lamentos y hedor. Pero ahora, sobre el lamento incesante y el hedor insoportable, se impuso la voz, la misión que me había sido encomendada. Mi corazón, si es que aún latía en ese estado espiritual, lo hacía con un único y desesperado propósito: llevar esa ineludible advertencia a los que aún tienen tiempo. Y entonces fui arrancado. No fue un acto suave, una despedida serena de ese lugar de tormento, sino un tirón brutal, una fuerza implacable que me succionó de regreso, arrastrándome de la luz de la voz, de la presencia que llenaba mi ser con su autoridad. Sentí como si cada fibra, cada nervio de mi cuerpo estuviera siendo cosido de nuevo, unido a la fuerza, sin anestesia, a un cuerpo que ya no reconocía, un caparazón vacío y frío.
Un dolor insoportable, agudo y eléctrico me atravesó desde la punta de los dedos hasta el último cabello, una tortura que superaba cualquier agonía física experimentada jamás en la tierra. Abrí la boca, pero solo un sonido gutural, ahogado, una especie de gemido primordial, escapó de mi garganta seca. Mi cuerpo se convulsionó violentamente y la vida regresó a mí como un puñetazo, un choque violento y despiadado que me sacudió hasta el alma. Mis ojos se abrieron de golpe y la tenue luz amarillenta de la habitación del hospital se filtró, opaca y extraña. Pero lo que me golpeó con la fuerza de un martillo no fue solo la vista distorsionada, ni el dolor que aún laceraba cada célula. Fue el olfato, el hedor persistente, ese olor nauseabundo, a carne putrefacta, a sudor frío, a azufre y a la desesperación de millones. Todavía estaba ahí, anclado en mis fosas nasales, tan real, tan repugnante como si acabara de salir de las entrañas de aquel lugar olvidado por Dios, adherido a mi piel, a mis ropas, a mi alma. Y luego el gusto. Un sabor agrio, metálico y pútrido invadió mi boca, mi lengua. Era como si hubiera masticado carroña, como si los vermes del infierno hubieran dejado su rastro viscoso y asqueroso en mi lengua. Vomité, o al menos lo intenté con todas mis fuerzas, pero solo había bilis amarga y el recuerdo palpable de un horror que me había marcado para siempre en cada fibra de mi ser. Cada partícula de mi ser, desde mi alma hasta mi carne, estaba gritando en silencio, un grito que solo yo podía escuchar. Estaba de regreso, sí, pero no era el mismo. Llevaba el infierno pegado a mí. Mis ojos se abrieron de golpe en aquella sala de hospital, pero ahora veían a través de una oscuridad atravesada, un filtro permanente en mi percepción, un velo que ya no se iría. El aire, antes cargado de incienso en la caverna, ahora apestaba a un hedor dulzón y metálico, carne putrefacta rociada con perfume barato, una mezcla repugnante que no podía sacudirme, que me acompañaba como una sombra. El brujo, ese hombre que me arrastró al abismo, ya no estaba allí en la sala. Había huido como una rata, dejando solo el eco de su traición y una promesa de poder rota en 1000 pedazos. Mi mirada se posó en el suelo de la sala. Allí, entre velas consumidas y cenizas frías, yacía el puñal que se había roto. Su hoja dentada, antes brillante, ahora partida por la mitad, como si una fuerza invisible la hubiera quebrado en un acto de divina desaprobación, un símbolo de la derrota de las tinieblas. Era un vestigio patético de una batalla que entonces no comprendí en su totalidad, prueba muda de que lo vivido no fue un sueño febril, una alucinación. Era real, dolorosamente real. Y esa realidad, esa visión del abismo, había lavado mis ojos, no con agua bendita, sino con el fuego del juicio, con las lágrimas de oro derretido de los condenados. Todo, absolutamente todo, había cambiado. El mundo ya no tenía el mismo color, ni el mismo sonido, ni la misma textura para mí. Las personas, todo se distorsionaba bajo mi nueva mirada. Un velo espeso, tejido de mentiras y superficialidad, se había rasgado para mí, y ahora veía la putrefacción bajo la piel de la apariencia. Ya no podía ver a la gente con la misma ingenuidad, ni con la tibia indiferencia que antes me consumía. El barniz de la falsa piedad se había roto, revelando la podredumbre. La máscara de cristiano que yo mismo llevaba, esa apariencia de piedad forzada, esa santidad de domingo que se desvanecía el lunes al abrir Instagram o TikTok, se había desprendido con violencia de mi alma, revelando la vergüenza. Vi las costuras de sus mentiras y escuché el eco de juicios no expresados. El velo que antes cubría los mensajes de adulterio en el WhatsApp de hermanos de iglesia, las fotos sugerentes que siervas de Dios subían a las redes sociales buscando likes y admiración, las ropas compradas no para cubrirse sino para provocar, la idolatría de Pixel, el pastor acumulando lujos obscenos con el diezmo de las viudas y los pobres, todo era ahora visible para mí.
claro como el cristal más transparente, abrasador como carbón encendido. El horror de su hipocresía me golpeó con la fuerza de un rayo. Yo mismo había sido uno de ellos, un tibio, un fariseo moderno, preocupado más por la aprobación fugaz de los hombres que por el fuego santo de su mirada divina. El cristiano tibio y complaciente que fui estaba muerto para siempre, asfixiado por el infierno que respiré, desnudado por la luz de la verdad que me reveló mi propia oscuridad. La visión de ese abismo, de cantantes famosos con vermes en sus gargantas, de mujeres vanidosas con la piel descompuesta por la eternidad, de pastores con lágrimas de oro derretido, había purgado mi alma de esa maldita indiferencia, de esa falsa piedad. No era el mismo Lucas. Llevaba el infierno pegado a mí, sí, pero ahora era un tatuaje de advertencia ardiente, no una sentencia de condenación. Me levanté, las piernas temblaban incontrolablemente como ramas en un huracán, el corazón, que volvía a latir, golpeaba mi pecho con la furia de un tambor de guerra desbocado, un martillo de alarma. El infierno había terminado conmigo, dejándome una marca, una huella indeleble que jamás se borraría de mi piel ni de mi alma. Ya no era Lucas el que creía tener una fe cómoda, de domingo, con trajes planchados y sonrisas ensayadas. Ahora era Lucas el que había olido la podredumbre de los que se creen santos, el que había visto los rostros desfigurados de quienes como yo jugaron a ser justos. Mi vida, esa que había cuidado con cremas caras y maquillajes sutiles, ya no me pertenecía. No fui salvado por mis buenas obras, por mis diezmos discretos o mis oraciones susurradas con hipocresía. Fui arrancado del abismo por una misericordia que no merecía, una gracia divina incomprensible que me destinó a ser un heraldo, un grito estridente en la noche de la complacencia. La voz, esa que antes solo usaba para cumplir con lo social y alimentar mi ego, ahora brotaba de mi garganta, rasposa, urgente, con un eco que no era mío, sino del lamento eterno de millones de almas perdidas. No jueguen con su salvación, no es un juego de niños que se gana o se pierde por diversión, ni una aplicación de celular que borran cuando se aburren. El infierno es real, y les digo que huele a perfume barato mezclado con carne quemada, a los sueños rotos de quienes creyeron que una vida de apariencias era suficiente para engañar a Dios. Huele a vanidad extrema, a selfies vanidosas, a ropa comprada exclusivamente para provocar y seducir, mezclado con la putrefacción de almas que ignoraron el llamado divino. Un hedor nauseabundo que perfora la memoria y se aferra al espíritu. Ese hedor, ese coro macabro de sufrimiento y vanidad, aún lo llevo grabado en cada célula de mi ser. Volví a mi cuerpo con esa agonía en cada fibra, con cada nervio tembloroso, no de frío, sino de pavor divino. Vi el infierno. No es una parábola, no es un cuento de terror para niños. Es el destino final, el final sin esperanza de quienes eligen la mentira, la tibieza espiritual, la apariencia de piedad sobre la santidad verdadera. Mis ojos vieron, mis oídos escucharon los lamentos desgarradores de quienes se creyeron demasiado buenos, demasiado cristianos para terminar en un lugar tan espantoso. Pastores que mercadearon la palabra de Dios, mujeres que usaron su cuerpo como anzuelo de vanidad en las redes sociales, hombres que robaron con diezmos falsos. Todos estaban allí, gimiendo, suplicando. Tarde, irremediablemente tarde. Lo que viví no fue un sueño, fue un decreto, una misión. Me enviaron de regreso para advertirte a ti, sí, a ti que me estás escuchando ahora mismo, a ti que quizás tienes una vida de apariencia, una fe de fachada, una espiritualidad superficial, que vas a la iglesia, cantas, levantas las manos en alabanza, pero tu WhatsApp oculta conversaciones de adulterio. Tu perfil de Instagram exhibe una vanidad que clama al cielo. Tus diezmos no son de corazón, sino para mantener las apariencias o para manipular.
¿Crees que Dios no ve tu idolatría de píxel, tu ropa comprada para provocar, tu corazón dividido entre Él y el mundo? Te equivocaste, creyente. Todo es visto, todo es anotado en el libro de la vida. Y el juicio viene con una velocidad implacable. No hay tiempo para juegos, para dudas, para posponer la decisión. Te lo digo con el pavor de quien estuvo allí, con la urgencia de quien escuchó los gritos y sintió el fuego eterno. Fuiste advertido. El tiempo no es mañana, ni pasado mañana. El tiempo para arrepentirte y vivir una santidad genuina es ahora. Deja esa vanidad que te arrastra al abismo, esa tibieza espiritual que te pudre el alma, esa hipocresía que te condena sin remedio. El reloj de la eternidad no se detiene. La santidad no es opcional, es su única armadura contra las tinieblas que se ciernen. El infierno es real y lo que usted escuchó hoy es la última trompeta de alerta. Haga clic en el botón suscribirse y active las notificaciones para no perder el próximo aviso profético. Su alma vale más que un me gusta en redes sociales. Elija la vida eterna hoy, elija la santidad genuina, porque mañana podría ser demasiado tarde para escapar del juicio final, para escapar del hedor y el fuego que lo esperan.